continuación, tenemos el agrado de presentar la conferencia Prácticas inadecuadas en los ambientes académicos, la violencia en el proceso educativo, su identificación y atención, a cargo de la doctora Mildred López. La doctora Mildred López es decana asociada académica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Es doctora en Innovación Educativa, maestra en Sistemas de Calidad y Productividad e ingeniera mecatrónica y psicóloga. Es investigadora de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Fellow, asociada en la Asociación de Medical Education in Europe, and Fellow en Foundation for Advanced International Medical Education. Editora asociada de la Revista Mexicana de Educación Médica y participa activamente en organizaciones profesionales como la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica en México. Es cofundadora de la Red Vida Sana para la Protección de Eventos Pandémicos y de la Plataforma Iberoamericana de Educación para Profesionales de la Salud. Es autora y editora de 4 libros: Identidad Profesional del Educador Médico, The Future of Medical Education Advancing Health Education with Telemedicine, and Handbook of Research on Instructional Technologies in Health Education and Allied Disciplines. Cuenta con más de 80 publicaciones y 15 capítulos de libros sobre innovación educativa en salud. Bienvenida, doctora Mildred. Muchísimas gracias por tan amable presentación. La letra con sangre nunca entró. ¡Wow! Numerosos artistas y escritores han criticado la frase que todos nosotros conocemos, desde Cervantes en El Quijote, refiriéndose a que en Berlín no estaría nada contento con tanta blanduría y que sería entonces Sancho quien tendría que venir a hacer que esta disciplina valiera. El pintor Francisco de Goya hace una crítica a la pedagogía de su época, representándolo en una pintura donde está un maestro todopoderoso, tiene hasta un perro a los pies y está propinándole una nalgada al estudiante. En estos pequeños minutos que voy a tener el placer de compartir con ustedes, tengo un gran reto, el reto de cumplir estos 2 objetivos. En primer lugar, que logremos definir cómo se observa la violencia en la formación médica y sus impactos, y en segundo, que podamos compartir estrategias sobre cómo identificar estas prácticas inadecuadas en los ambientes académicos. Y la verdad es que las investigaciones en entornos académicos sobre la violencia son relativamente recientes. Tienen más o menos 50 años. La primera mención del maltrato en las carreras de la salud, en artículos científicos al menos, obedece a una carta de Silver publicada en 1982. Entonces les quiero platicar de una escena un tanto familiar. La verdad, esto sucedió tan pronto como el fin de semana pasado. Imagínense, es el inicio de clases de una carrera de medicina. Viene un miembro senior de la facultad, vamos a ponerle el decano o el director de la escuela. Se prepara para dar una charla de bienvenida en un gran auditorio. Los nuevos estudiantes de primer año, uno lo ve en su carita. Están ansiosos, están emocionados, entusiastas. Son personas de múltiples perfiles, experiencias de vida. Uno de los primeros mensajes es que en este entorno trabajarán más duro de lo que lo han hecho jamás en su vida. Voy a tratar de imaginarme lo que están pensando los alumnos. Quizás en su mente están diciendo, claro, bring it on, ¿no? Para esto me he estado trabajando, me he estado preparando todos estos años previos. Y el mensaje del decano empieza a evolucionar. Ahora habla de las obligaciones de la medicina, lo que significa convertirse en médico y lo difíciles que serán los problemas que van a enfrentar en su entorno profesional.
las expresiones empiezan a cambiar, quizás nos volvemos un poquito más serios. En su carta, Silver habla que hay un aire de tristeza, de cómo en estos años algunos de esos estudiantes, quizás ingenuos, se empiezan a convertir en personas que recurren a ser cínicos. Quizás se convierten en personas asustadizas, algunos van a enfrentar la depresión, al menos es lo que yo veo en mi actuar profesional. Algunos enfrentarán frustración quizás. Esa emoción de la sala, de los primeros días que tenían con el decano, quizás no va a regresar jamás. La carta termina con una reflexión comparándolo con el trabajo que hacía el autor como pediatra, hablando de la experiencia de los niños en casas hogares que finalmente reciben una adopción y aún ahí empiezan a experimentar un nuevo tipo de abuso, un abuso por sus padres adoptantes, los padres de acogida. Y le ve mucha similitud porque son las personas que están ahí a la cargo de su cuidador, las personas que quizás con una buena intención detrás abusan de estos niños o de los estudiantes. Es una carta muy interesante y yo ya no la quiero spoilear, estoy segura de que algunos de ustedes van a querer leerla. Esta violencia en el entorno laboral y en los espacios académicos ha ocurrido desde hace siglos. Sin embargo, el cuidado de los derechos humanos ha traído atención actualmente a este fenómeno y es lo que lo ha convertido en un tema de preocupación y análisis en nuestra sociedad. Algunos pueden decir que es exagerado, pero la evidencia científica muestra que se ha extendido a la medicina, a la enfermería, la obstetricia y la odontología. Y aunque no existe una definición única, todos en esta sala sabemos cómo se ve. El maltrato considera manifestaciones como ataques verbales, agresiones sociales como la estigmatización, la discriminación, la humillación, la difusión de rumores y de chismes, la crueldad psicológica. Otras como el castigo físico, los daños a la propiedad y finalmente acoso o agresión sexual. Del mismo modo, incluiría agresiones académicas, como la privación de oportunidades de aprendizaje. Algunos han escuchado, vete de mi quirófano. Las evaluaciones injustas, la negación del reconocimiento que se merecen y las exigencias no reguladas. Definirlo es una tarea compleja porque se usan diferentes términos como intercambiables. Algunos autores lo definen como bullying, en el estudio de Kine y de Ahmer, maltrato para Baldwin y Doherty, abuso en las dos publicaciones de Maida y colaboradores, acoso, violencia, incivilidad o violencia vertical u horizontal. Me gustaría hablar de algunos de estos términos. El primero de estos sería el bullying, y los autores definen el bullying como un comportamiento intimidatorio, degradante, ofensivo o malicioso hacia una persona o grupos que termina dañando la confianza y la autoestima. Busca generar un daño físico o un daño psicológico y se basa en una diferencia de fuerza, de poder o de estatus entre un agresor y una víctima. Olwes definió inicialmente este concepto como actos agresivos e intencionados de un individuo, o otra vez, de un grupo, que se hacen de forma reiterada y que se dirigen hacia una víctima que es incapaz de defenderse. En este sentido, implica una interacción dinámica entre un agresor y una víctima, caracterizado por tres elementos. El primero, tiene la intención de dañar, se basa en un desequilibrio de poder y se repite a lo largo del tiempo. El concepto de maltrato fue utilizado en sus primeros estudios en Latinoamérica por Maida y colaboradores, por ahí del 2003 y el 2006, quienes han tomado prestada la nomenclatura de Silver en un estudio como de los 90s. Así, este concepto se entiende como una conducta basada en la simetría de poder
y que es ofensiva, que causa daño psicológico o físico al otro y que obliga a realizar acciones no deseadas. Esta definición es muy similar a la de bullying, pero no es necesario que el maltrato sea constante. Por otro lado, Olgius ha planteado que el bullying como una forma de violencia entre iguales, lo que hace que su uso no sea totalmente adecuado para la violencia que observamos en entornos académicos, donde las fuentes más frecuentes de este acoso o maltrato son profesores o compañeros de niveles superiores. Otros estudios, como el de Bastías, Vega y colaboradores en Chile, señalan que aunque los malos tratos pueden ser infrecuentes, casi todos los estudiantes lo han experimentado alguna vez. Por ello es que otros autores han recurrido a otros conceptos, como lo es el acoso y la discriminación. Este ha sido utilizado por la Ley de Igualdad del Reino Unido desde el 2010. Esta ley define como comportamientos no deseados que crean un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, basado en características como el origen étnico, la religión, la discapacidad, la edad, el género, la orientación sexual y el estatus socioeconómico. Imagínense cuando hay una sobreposición de estos factores. En cuanto a la frecuencia de su aparición, en realidad el primer estudio nacional en Estados Unidos realizado fue en 1997 y ha indicado que el 96.5% de los estudiantes de medicina han declarado haberlo vivido en al menos una ocasión durante su formación. En Europa, estudios como el de Broad descubrieron que un 63.3% de los estudiantes de medicina de Reino Unido declararon haber sufrido malos tratos, siendo los estereotipos el más frecuente. En Asia, los estudiantes de medicina declararon haber sido víctimas de malos tratos, fueron más o menos un 52% en Pakistán, 57% en Jordania y el 28% de Arabia Saudita. En Oceanía, el 30% de los estudiantes de obstetricia denunciaron malos tratos por parte de los profesores. En América Latina, este porcentaje fue del 18.2% en estudiantes de Panamá, pero del 90.23% en Colombia. Los resultados anteriores son heterogéneos en sus hallazgos y desafortunadamente son metodológicamente difíciles de comparar, porque los estudios han empleado diferentes criterios de elegibilidad, diferentes instrumentos y muchos no reportan evidencia de la validez y confiabilidad de los mismos. Sin embargo, la evidencia apoya que el maltrato académico existe y oficialmente se considera un problema severo en la formación de ciencias de la salud. ¿Ha notado que no incluí el dato de México? Me gustaría intentar esto. Me gustaría que levantáramos la mano y no quiero dejar a nadie en evidencia, ya, pero me gustaría que levantáramos la mano todos aquellos que de primera, segunda o tercera mano hemos escuchado de este maltrato en nuestros entornos académicos. ¡Wow! No se preocupen los que no pudieron levantar la mano, parpadeen 3 veces. Yo desde aquí los veo. Un chascarrillo. En México, dependiendo del estudio, encontramos datos entre un 60 y un 80%. Es decir, que al menos 3 de cada 4, como lo expresa la jornada, experimentan maltrato en su formación. En algunos de estos estudios lo asocian, conforme avanzan los años académicos, hay más, o al menos lo reportan más. Parece ser que el entorno clínico tiene mucho que ver. Y me parece importante destacar que uno de los tipos más frecuentes reportados es el autoritarismo, seguido por el género, el acoso sexual, por orientación sexual
o el físico, o sea, por cómo se ven. Este problema es muy complejo, pero definitivamente un primer paso es el reconocer la existencia del problema. Quizás el paso 1.2 es que lleguemos a una definición de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Traigo por ahí un video y me gustaría pedirle al equipo de producción si me ayuda a reproducirlo. Adelgacé 6 kilogramos los primeros 2 meses de la residencia. Recuerdo con tristeza un día que tuve que tomar agua de la llave con una bolsita de azúcar a las 5 p.m. porque no había comido nada en todo el día y debía entrar a la cirugía. Como ya ustedes saben, el sistema de residencias en Colombia es un sistema precario, abusador, maltratador y explotador. Luego me presenté a un riguroso proceso de selección para entrar a la residencia de psiquiatría. En la sola entrevista me preguntaron que por qué quería estudiar, que por qué no mejor me buscaba un marido para que me mantuviera y así no tendría que trabajar, que si estaba dispuesta a aguantar todo lo que se me venía. A punto de pasar mi último año, he tenido que recibir tratos diferenciales por simples caprichos de los superiores. Comenzó con imponernos castigos para revisión de casos clínicos delante de todos los médicos del hospital, con el único fin de ridiculizarnos. Un día el cardiólogo con el que rotaba no me dejaba ir a descansar. Eran las 8 de la noche y yo completaba 37 horas seguidas sin descanso, sin poderme bañar. Y tenía fiebre y escalofríos. Me sentía muy mal. El médico me decía que era una floja, que dejara el show. Había una especialista que disfrutaba el maltrato. Cuando tenías turno con ella, vivías un día de insultos y gritos. Algunos compañeros incluso recibieron golpes en la cabeza con los cuadernos. Se decía todo el tiempo, eres un idiota, ¿para qué me mandan estos internos inútiles? O, ¿ustedes cómo van a graduarse? El primer año perdí 7 kilos. No dormía bien, tenía pesadillas. No sentía ganas de levantarme de la cama en las mañanas. Lloraba mucho. Me bloqueaba cuando me preguntaban. Soy pereirana y en múltiples ocasiones escuché vejámenes acerca de mi origen desde que las pinzas quirúrgicas eran pereiranas porque se abrían de piernas, hasta que todas las pereiranas éramos unas prostitutas. Nos vemos obligados a largas jornadas de trabajo en las que respondemos por la formación de estudiantes, internos y además respondemos por los pacientes que se nos asignan. Cada vez que manejaba de mi casa al hospital lloraba de recordar todo el maltrato del cual era víctima y me repetía a mí misma, en el siguiente semáforo ahora sí me regreso a mi casa. Pero devolverme significaba perder la calidad de residente, probablemente tener el veto de ingresar a otro programa. Recuerdo que una vez escuché hablando a 2 residentes sobre esta misma especialista y decían, esta semana solo me hizo llorar como 2 veces, ya estoy mejorando. El alto impacto emocional que genera el maltrato conlleva trastornos de ansiedad y depresión, algo muy común en el personal de salud. Y dado que en Colombia estamos en total indefensión como residentes, las respuestas ante cualquier esfuerzo por evitar el maltrato son nadie lo obliga a estar acá, o de pronto esto no es lo suyo, o la mejor de todas. En mis tiempos nos tocaba más duro, ahora se quejan mucho. Lo más frustrante de este asunto es que a nadie parece importarle y cada vez que alguien tiene la osadía de quejarse, los reproches y los castigos no se hacen esperar. Como vimos en este video, las conductas de maltrato se asocian a una naturaleza estresante, jerárquica y cargada de emociones del trabajo sanitario. La deferencia de los estudiantes, la institucionalización de algunas formas de discriminación, un entorno permisivo hacia las mismas y la infrarrepresentación de grupos minoritarios. Asimismo, las dinámicas de maltrato se relacionan con perjuicios, con discriminación. Así entonces, en educación superior también se encuentran factores sociodemográficos que estarían asociados a las víctimas de maltrato y a los testigos de los mismos. En esta línea, uno de los factores más estudiados alrededor de maltrato es el género. Las mujeres experimentan más maltrato en diversas poblaciones, pero los hombres han reportado ser más maltratados en estudios de Pakistán, Jordania y Sri Lanka. Además, otros estudios no han encontrado diferencias de género en el maltrato recibido por los estudiantes.
Sufrir maltrato en formación también está asociado a otros factores como la raza, la edad, la altura, el peso, la discapacidad, la religión, la orientación sexual. Por último, los aprendices en la etapa formación clínica tienden a experimentar más este maltrato, por lo menos más que los aprendices jóvenes. Pero, ¿qué puedo hacer yo como persona para abordar este problema? Quizás algunos de ustedes tienen la misma pregunta que yo. En este sentido, quisiera compartir un proyecto que me ha parecido emblemático para abordar desde la co-creación esta grave problemática. Este proyecto, titulado como Buen Trato, se originó en el 2021 en Chile con el trabajo de 9 universidades privadas y públicas con el objetivo de obtener respuestas no desde la misma asimetría de poder, sino que todos juntos lleguemos a algo que funcione para nuestro contexto específico. En esta participan docentes, estudiantes de pregrado, posgrado, pacientes, los vecinos de las universidades. La investigadora responsable es la profesora Nancy Bastías y el coordinador del proyecto es el profesor Cristian Pérez. Y el gran sueño que tiene este estudio es reconocer el maltrato y sus diferentes dimensiones en el contexto chileno, así como sus factores predictivos o de protección en contra de este. Este proyecto tendrá una duración de 4 años con revisiones semestrales y se documenta de manera sistemáticamente el impacto de las iniciativas que realizan desde lo individual hasta lo colectivo. A lo largo del tiempo han hosteado talleres de diálogo sostenido, donde el foco no es llegar a un producto final, sino lograr un entendimiento conjunto. En alguna me han contado que los participantes salen un poco frustrados porque quisiéramos poner una curita o dar un paracetamol y que con eso se arreglara todo, pero no es así. Necesitamos estrategias en el corto, en el mediano, en el largo plazo para poder tener un abordaje que sea local, regional, nacional, mundial, interplanetario, cada quien desde la esfera de su influencia. En este grupo han desarrollado algunos instrumentos para identificarlo. Yo les he puesto aquí un código QR, si ustedes lo escanean, llegan a la página buentrato.info, donde encuentran todo el despliegue de este proyecto. Este grupo se ha enfocado en el maltrato y en el buen trato en los últimos 10 años y han desarrollado 3 instrumentos. El primero se ha titulado Cuestionario de Maltrato desde docentes y compañeros. Este está conformado por 20 ítems en escala Likert y evalúa 3 dimensiones: la desmoralización, las exigencias desreguladas y la violencia física. El segundo es la escala de maltrato académico y tiene 31 ítems en formato Likert, evaluando 6 dimensiones: la desmoralización, las exigencias desreguladas, la violencia física, la restricción de oportunidades de aprendizaje, la negación de oportunidades para satisfacer, como veíamos en el video, las necesidades básicas y el acoso sexual. Y la última, que es la más reciente, es la escala de buen trato académico. Esta está conformada por 40 ítems en escala Likert, evalúa 9 dimensiones: la agilidad de la clase, apertura al diálogo, dominio de la disciplina, enseñanza contextualizada, motivar la participación, pasión docente, planificación flexible, preocupación por el alumno y retroalimentación efectiva. Todos estos como factores protectores en contra del maltrato académico. Y hace unos días tuve la oportunidad de convivir con este grupo de investigación y ya estaba con un pancito y con un tecito. Y yo decía, es que yo sueño con que exista eso en México, que exista una colaboración entre diferentes universidades, que quizás es lo que veo más cercano, o instituciones que se atrevan a dar ese paso
de visibilizar aquello que nos incomoda y no quedarnos ahí, porque es fácil, ¿no? Como el identificar errores o apuntar el dedo, ¿no? Pero que pudiéramos tener estas charlas que incomodan, que quizás no llegan a nada, pero que sin duda van en la dirección correcta. Y quisiera compartir con ustedes un par de mensajes para llevar a casa. El primero es que, bueno, no quiero que nos quedemos con esta perspectiva súper triste, catastrófica, como las he planteado hoy día, de que todo está mal en mi país o que todo está mal en mi institución. Esta es una problemática mundial que cruza más allá de las fronteras. Por eso celebro foros como este, donde podemos tener una conversación amena, franca, entre grupos, y que podemos realizar acciones conjuntas para la promoción de un buen trato. El segundo mensaje que quisiera que nos lleváramos hoy día es que erradicar estas prácticas inadecuadas requiere un profundo cambio cultural. No es una batalla que una escuela, un departamento o una sola institución pueda librar, porque ellos finalmente no son quienes ejercen la violencia en el día a día. La violencia, el maltrato, el acoso y el bullying lo hacemos una persona hacia otra o una persona hacia un grupo. Quizás a nivel institucional, organizacional, podríamos decir que hemos sido sistemáticamente o que somos sistemáticamente permisivos. Y yo inicié mi charla con una frase y les quiero compartir esta versión pues más actualizada de una época más reciente que hace el español Alejandro Casona. Y él lo escribe como: la letra con sangre entra, pero con la sangre del maestro. Refiriéndose sin duda al trabajo que se debe hacer desde la docencia, desde nuestra trinchera, para acompañar este arduo proceso de transformación. Muchísimas gracias.